Muy buenas amigos, ¿qué pasa? Bueno, mirad dónde estamos. Estamos aquí en Orio, como bien sabéis, me gusta mucho esta zona. Hacemos muchos vídeos por aquí. Hoy tenemos el día, muy nublado. No es que haga frío, pero tiene pinta que se va a levantar una tormenta bastante buena, ¿vale? Y nada, hoy os quería enseñar mi conjunto, mi kit de maletas. Ya sabéis que teníamos las maletas laterales, pero nos faltaban las maletas, o sea, me faltaba el top cat trasero, ¿vale? Y bueno, ya lo tenemos y nada, os lo voy a enseñar. Y como siempre, hace mucho que no ponemos un poquito de música, ponemos un poquito de música, os enseño esta preciosa CF Moto que la verdad que está quedando espectacular. Digamos que ya tenemos ya el full de chuches. Por mi parte, yo creo que ya no le vamos a poner nada más. Y bueno, ya dejaréis en comentarios qué os parece. Pero bueno, la verdad que ya de por sí era bonita. Pero ahora ya con esas pinceladas que le hemos ido dando, la moto ya digamos ha quedado por lo menos a mi estilo, a mi gusto, ¿vale? Que es lo que a mí realmente me interesa. Así que nada, como siempre, como os digo, pues nada, con estas preciosas vistas y esta preciosa CF Moto 650 MT, os enseño qué tal ha quedado el conjunto de maletas y lo vamos viendo. Bueno amigos, pues nada, aquí tenéis esta preciosa CF Moto, como os digo, con estas preciosas maletas. La verdad que ha quedado un conjunto muy bonito, la verdad que a mí me gusta mucho. El otro día creo que os hice un vídeo de cuando fui a colocar el top cat trasero. Y bueno, me faltaba la tapa blanca que la acabamos de poner ahora mismo, hace escasamente nada, media hora que vengo de moto botanero. Nada, se pone muy fácil, se encaja ahí a presión, no tiene nada. Y luego se agarra con dos tornillitos aquí, tac, y queda perfecta, ¿vale? Luego tenéis más tonos, depende del tono que queráis, en negra, en gris, bueno, depende el tono que queráis darle. Lo bueno que tienen esta marca de maletas SAP es que podemos configurar, como bien sabéis, los tonos de darle esa pincelada, digamos, a las maletas, pues con el tono de la moto, entre comillas, ¿vale? Más o menos, pues podemos ir jugando un poquito, pues si vuestra moto es de un color, pues quiero que sea rojo, pues bueno, pues la marca SAT, pues dispone de siempre de esos detalles que se le puede dar a las maletas, que la verdad que queda muy chulo. Entonces, bueno, combinando un poquito ese blanco, la verdad que a mí me encanta, cómo ha quedado. Y bueno, esta maleta ya os dije en el vídeo anterior, que viene con el cojín, hemos puesto aquí para que vaya el pasajero. Suelo andar mucho con mi hijo Hugo y bueno, pues nada, ya va mucho más cómodo aquí y nada, le hemos quitado la parrilla porque esta es la parrilla original, ¿vale? Esta es la parrilla que traía la moto, que ahora hay que ponerle otra. Este es el agarradero que trae la moto aquí atrás, ¿vale? Entonces claro, cuando vamos a poner el top cat trasero, pues debemos quitarle y ponerle otro adaptador. En este caso sería aquí, donde se agarra el pasajero,
Incluso me atrevería a decir, no sé, bueno, no sé si tiene más para agarrar. A lo mejor sí, tiene un poquito más para agarrar que antes. Tiene más recorrido. Estéticamente, pues la verdad que es más bonita esta, no os voy a engañar. Estéticamente, pues queda... El acabado es mucho más bonito, el original, que estas barritas aquí, evidentemente. A mí me gusta más el original, no nos vamos a engañar. Pues se lo pueden haber currado un poquito más en el soporte, pero bueno. En este caso, ya veis, es un soporte muy simple. Y nada, pues quitamos esta. Si algún día pues decidimos vender o la moto, yo que sé, y quitar la maleta, pues bueno, le podríamos poner este soporte y dejarle el suyo, y luego vender aparte si queremos esto. Bueno, ya se verá. Yo normalmente cuando vendo las motos siempre la vendo completa, nunca quito nada, nunca quito nada, siempre vendo completo. El acabado, ya veis que, o sea, el acabado, el interior es muy grande, es muy amplio. Yo os digo, entra un casco y medio, casco integral entero con visera de off-road sin ningún tipo de problema, más luego mucho más espacio para meter más cosas. Tiene mucho espacio, no sé los litros, pero muy bonitas, la verdad. Luego viene con estos deflectores que ya sabéis que de noche se retroiluminan, ya os lo dije también con estas, ¿vale? Con su bombín de cierre, evidentemente. Y luego, bueno, para quitar, pues nada, a ver si ahora lo sé hacer. Creo que se tiraba de aquí abajo, eso es. Quitamos de aquí abajo y la maleta sale perfectamente, ya veis. Esa es la parrilla trasera. Pues que queremos ir sin el baúl, pues también podríamos ir con esto aquí, y podríamos poner aquí también si queremos una bolsa con unas cinchas. Bueno, podríamos darle un juego diferente. No sé si esta se podrá quitar, esta batada, vale, decía yo, sí, batada, vale. Y luego para poner nada, se encaja aquí abajo, pues como todas. Y ahora hay un clac en el cierre de aquí abajo de seguridad. Ya está, ahí está enganchada. Nada, se quita y se pone muy rápidamente. Y estas pues más de lo mismo, ya os lo enseñé en el vídeo de presentación. No os voy a hacer ahora el esto. Se tira para atrás, se sube, track, y sale. Son unas maletas muy rápidas, muy cómodas. Y estéticamente a mí me encanta esta marca. No estoy haciendo ninguna promo ni publicidad, ni mucho menos. Pero a mí la marca SAT, la verdad que me gusta bastante. Ya he probado estas maletas en mi BMW R1900R, como os lo dije. Y es una maleta que estéticamente me gusta mucho. Y luego la rapidez, ya os digo, de quitar y poner, chapó. Hay más marcas en el mercado, pero bueno. Podéis, si os interesa, pues Motos Batanero, en este caso, lleva todas las maletas, en marca SAT, todo tipo de maletas para todas las marcas, ¿vale? Si sois de mi zona y os queréis pasar por allí, os invito a que os paséis por Motos Batanero. Y tiene todo tipo de maletas de la marca SAT. Y también creo que lleva marca Givi, tanto maletas como equipamiento de mochilas, bolsas de sobredepósito, chaquetas, bueno, todo tipo de ropa, ¿vale? Podéis pasar por ahí si queréis también, y ahí tenéis una boutique muy grande y accesorios para la moto de Givi, como os digo, y de SAT sin ningún tipo de problema. Y bueno, ya me dejaréis en comentarios qué os parece. A mí la verdad que me ha encantado cómo queda. Ahora ya va a parecer una moto más touring, ¿vale? Como está ahora mismo, pues la moto la verdad que está lista para viajar, ¿vale? Luego, pues bueno, pues le quitamos las maletas, pues ya nos queda una moto más tipo off-road, ya sabéis, con las barritas y demás. Pues te da mucho juego, esta moto, esta 650 MT, la verdad que está muy bien, calidad-precio. Yo, a día de hoy, tenemos ya unos 5.000 y pico kilómetros, y muchos me preguntáis qué tal la moto, qué tal no sé qué. Yo, ya sabéis que doy mi opinión, y a día de hoy, el tiempo que llevo con ella, no ha dicho ni pillo, y le metemos candela, chicos, la llevamos alegre. Siempre ya sabéis que me gusta cuidar las motos en el aspecto de en frío, tiempos de espera, no hacemos tonterías, pero una que la moto está caliente, es su temperatura óptima de trabajo, la moto siempre va alegre. Pero bueno, no hacemos cosas raras, la chuchamos, pero bien, no vamos ahí a reventar, pero la moto siempre va alegre, y por eso no tiene ningún tipo de problema. Siempre que vayamos en marchas normales, como digo yo, no vamos a ir en segunda todo el rato a reventar, pues ya me entendéis. La moto puede ir alegre, y cuando necesitamos adelantar bajamos 2 marchas o los que hagan falta, pero la moto se puede ir alegre, y no vamos a romper la moto por eso. Otra cosa, lo que os digo, que vayamos todo el rato en plan a saco, en marchas cortas, pero bueno,
La moto está, ya os digo. De momento no he dicho ni pillo. Va perfecto, no me ha dado ningún error de nada, ya os digo, porque mucha gente me pregunta y me preguntáis mucho, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, esta o la Mado XR5? Me soléis preguntar mucho, ¿vale? Muchos comentarios de vídeos, esto es cierto, lo podéis ver. Y os voy a dar mi sincera opinión, que también cuando me hacéis esas preguntas siempre las respondo, ¿vale? Solo decir que yo, comparando esta moto con la Mado XR5, a mí la Mado XR5 en estética, a ver, esta me encanta, os lo digo en serio, pero en estética, hostias, me hacéis dudar, ¿eh? Yo, si me ponéis una balanza, en estética me tiro más a la XR5. A mí la estética de la XR5 me encanta, me parece una moto brutal, estéticamente me encanta, os lo digo en serio. Esta también me encanta, y sobre todo ahora que está ya con las maletas, con los faros auxiliares, los paramanos, las pegatinas de las llantas, bueno, esas cositas, esos detalles, esas chuches que le hemos puesto, la moto ahora está muy pintona. Ya de por sí es bonita, pero ya con este kit que lleva la moto, yo me gusta cómo está la moto ahora mismo. O sea, la veo una moto ya señorial, una moto touring, o sea, yo ahora mismo como está, parece más moto, no parece una 650, ¿eh? Está más gordota, no sé, la veo bien. Y lo que os digo, la XR5, en estética, si me dejáis, me deis a elegir, me encantan las dos, os lo prometo, me encantan las dos estéticamente, pero si tuviera que elegir una, yo en estética me cojo la XR5, en estética, pues a lo mejor porque la veo más trail, la veo más a mi gusto de tipo estilo BMW, que siempre he tenido BMW, ya sabéis. Esa es una moto que me ha marcado mucho y me sigue marcando, y la estética me tira mucho a BMW. Entonces, como la XR5 es, no voy a decir una réplica, pero ya me entendéis, es muy parecida en estética a la BMW, pues hayan hecho una combinación con la de XR5 brutal. A mí me encanta, y en el color que la tenía, y en azul y blanca, yo cada vez que voy, hoy he estado en motos batanero, como os digo, por la tapa del baúl, y estaba allí en la exposición, y se me ha ido la vista la XR5. Pero lo que os digo, como me preguntáis, en estética sí. Luego parte ciclo ni de coña, ¿eh? Yo en parte ciclo, o sea, esta sí o sí. Comparando una con otra, lo que os digo, estética, pero luego parte ciclo no tiene nada que ver. Esta moto con la XR5 no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Eso es otro mundo y la otra es otro mundo. La otra es una 500, esta es una 650. Y lo que os digo, la electricidad que tiene este motor, potencia, todo, nada que ver. Paso por curva, la XR5 va muy bien, la verdad, y frena muy bien, pero yo os digo, si me ponéis una balanza en potencia y todo, pues que no tiene nada que ver. Si me soléis preguntar, yo digo, yo XR5 solamente me gusta en parte estética, ahora mismo, en comparado con esta, pero nada más. Luego es una moto que va bien, pero lo que os digo, a mí esa moto se me queda corta, a mí, seguramente Catino, pero a mí la XR5 se me queda corta, porque ya sabéis que vengo en motos gordas, esa también se me queda corta, pero ya no tiene nada que ver la XR5, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, como me estáis preguntando, me soléis preguntar, pues bueno, en este vídeo aprovecho, ya que hablamos de las maletas, aprovecho de deciros, pues eso, que no tiene nada que ver una 650 con una XR5, en nada, ya os digo, parte ciclo, o sea, esto es otra historia. Nada que ver. Y ya nada, terminaremos aquí el vídeo. Simplemente quería enseñaros cómo me ha quedado con las maletas. Yo creo que ya, no le vamos a poner nada más a esta moto. Yo os dije que a lo mejor sí que le vamos a poner los siguientes neumáticos, unos más mixtos, unos más off-road, sí que me gustaría, unos más con tacos. Esta moto viene con neumáticos de carretera, ¿vale? Luego alguno también me ha preguntado qué tal los antinieblas. Yo os lo sigo recomendando. La verdad que ahora es de día, bueno, más o menos, pero alumbran muy bien, se ve muy bien. La moto además queda muy chula con los tornillos puestos, pero sobre todo de noche te da mucha seguridad, esa visión que te abre ese abanico, que ya lo explican más vídeos. A mí me encanta. O sea, yo los llevo todo el día puestos, de día y de noche por supuesto, pero yo no los quito, ¿eh? Yo siempre circulo con los antinieblas puestos, ¿vale? Que alguno me ha preguntado, yo no los quito. Ya puedo hacer 40 grados con un sol de justicia, yo siempre los llevo puestos. ¿Por qué? De día está claro que no me hacen falta para ver yo, pero para que me vean sí, ¿eh? Al final, 3 luces hacen más que una, y quieras o no, siempre te dejas ver más con 3 luces, insisto. Entonces, alguno me ha preguntado, yo lo sigo recomendando a día de hoy. Los faros auxiliares me parece un acierto para andar en moto de noche, visibilidad, y para que te vean ya ni te cuento. Entonces, chapo. Y luego os digo, le pondríamos pues a lo mejor pues los neumáticos más mixtos, sí que me gustaría ponerle.
Todavía los tenemos a ver, yo en mis otras motos, los neumáticos con 4 o 5 mil los tenía muertos, sobre todo el trasero. Esta moto todavía, pues bueno, a ver, no tenemos ni potencia, pero todavía tenemos neumático. Ya se van gastando, pero todavía tenemos neumático. Entonces ya os digo, ya más chuches no creo que le pongamos. Que me pegaría el punto y le pusiéramos un tubo de escape, no os voy a decir que no. Ya he visto alguno que han sacado en AliExpress, catalizado también, pero más bonito, que sube hasta arriba. Mejoramos el sonido, con de Killer también, está viendo un poquito alguno. Y ya os digo, pues el escape que yo he visto, pues eso, en vez de, este viene hasta aquí. Esta es la cola con un embellecedor y luego ahí viene el silencioso de escape con catalizador. Este es tubo de escape con catalizador, luego ya la tubería va a los colectores. Y el que he visto en AliExpress, creo que he visto, pues es el típico escape, pasa que sube hasta aquí arriba, queda muy bonito, puesto, y viene catalizado. Me imagino que habrá también sin catalizar, pues no digo que no. Pero ya os digo, si se me pega el punto, se me cruza el cable, pues nunca se sabe. A lo mejor podremos poner un tubo de escape, pero bueno, ya os digo que sería la última cosa que creo que le pondría a esta moto. Ya os digo, lo siguiente, neumáticos, creo que casi seguro, cuando me toque cambiar. Si seguimos con esta moto, que eso tampoco os lo puedo asegurar, y me toca cambiar de neumáticos, yo siempre os lo digo que cuando cambio neumáticos siempre cambio los dos. A mí no me gusta cambiar uno y luego otro. Yo cuando cambio los dos. Yo soy así. La gente, no sé qué. Y amigos también. Joder, pero que sí, que lo que tú quieras. Yo cuando cambio pongo los dos. Me da igual, gastarme 200 o 300. Es dinero o lo que haya que gastar. Pero el que va en la moto soy yo. Y yo quiero seguridad. Entonces, lo que os digo. Siempre está claro que siempre gastamos más la rueda de la tracción, que es la trasera. Esto está claro. Siempre se suele gastar normalmente más la trasera. Y la delantera siempre aguanta más. Pero yo os digo, yo cuando cambio meto 2 ruedas y punto pelota. Y la moto se comporta diferente. Cuando vamos con una nueva y otra vieja, yo no veo que la moto vaya igual. A mí no me gusta, yo os digo, yo las pruebas que he hecho, hay gente que me da razón, otra gente no me da razón, pero yo recomiendo cuando cambiemos neumáticos, ponemos 2 y fuera. ¿Es dinero? Sí, está claro, pero ¿para quién es la seguridad? ¿Para ti o para el vecino? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, chicos, ¿vale? Entonces, nada, lo que os digo, nada, espero que os haya gustado con estas vistas de Orio. Ya veis que está muy negro. Me despido aquí de todos vosotros y nada, espero que os haya gustado cómo quedan las maletas, a mí me encantan. Y la verdad que ahora vamos equipados a la guerra, ¿eh? Podemos meter mucho, a ver, se pueden meter más cosas, o sea, se pueden poner maletas más grandes, evidentemente, pero romperíamos la estética de la moto. Yo con estas maletas voy sobrado, me entran muchísimas cosas y ahora ya con el Top Cat trasero, bueno, capitán general, ya os lo digo, madre mía, me sobra sitio ahora, pero bueno, sí que es verdad que ahora ya, pues para dejar el casco sin problemas, ropas de agua, cuando voy con pasajeros, nos hacemos una ruta más larga. ¡Buf! Increíble lo que entra en las maletas, increíble. Así que nada, espero que, como os digo, que os haya gustado. Si queréis lo dejéis en comentarios y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Así que nada, un fuerte abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, adiós.